tardes, estimados alumnos y participantes. Vamos a dar comienzo esta tarde a nuestra segunda clase sincrónica de Derecho Civil en su primera parte de las obligaciones con la unidad número 3 denominada las fuentes de las obligaciones, en la cual pues esta unidad corresponde a dos momentos. El primer momento, la primera parte, relacionado a la fuente de las obligaciones en forma contractual, y en la segunda parte o en el segundo momento a las obligaciones extracontractuales, la fuente de las obligaciones extracontractuales. Ella en la clase anterior, en el primer encuentro sincrónico, pues se dio lo relacionado a lo que eran las obligaciones en general y al punto relacionado con la teoría de la relación de la responsabilidad civil, en la cual es precisamente la consecuencia generada o producida cuando surge una relación obligacional, bien sea por una fuente contractual o extracontractual, en la cual pues se explicaron los cuatro elementos en que corresponde la teoría de la responsabilidad civil. Pues bien, como la fuente, la obligación consiste en un vínculo o en un nexo jurídico que se produce entre dos sujetos, llamado el uno acreedor, quien da un servicio, quien presta un servicio, y el otro llamado deudor, en la cual tiene que contribuir con esa prestación de servicio a través del pago mediante dinero. Pues ese tipo de prestación pues va a surgir de acuerdo a dos grandes bloques de fuentes. Por un lado, a través de la figura del contrato, en la cual legalmente está estipulada en el artículo 1133 del Código Civil, y donde el contrato pues se da a partir de dos o más personas. Por lo general de dos o más personas, porque dentro de las características del contrato pues tenemos una de ellas es que es inalámbrico, y cuando es inalámbrico pues tiene que tener la presencia de por lo mínimo dos sujetos. Puede ser o más, porque se puede dar una pluralidad, bien sea tanto de acreedores como de deudores, que también se conocen como las llamadas obligaciones de orden solidario. Entonces, para ya comenzar a observar el desarrollo de las respectivas láminas, pues tenemos aquí en la diapositiva lo relacionado a lo que es el contrato. Por excelencia, fuente principal que genera obligaciones, y su importancia en la legislación venezolana es que el estudio del contrato dentro de los actos producidos por la actividad humana es sin lugar a dudas el acto jurídico relevante dentro de la importancia de las relaciones privadas. Por ello, el fundamento legal lo tenemos en el artículo 1133, y como ahí lo indicamos en la diapositiva, el contrato se define en ese artículo, que leyéndolo aquí textualmente en el Código Civil, lo tenemos como el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, modificar, extinguir, transmitir o arreglar entre ellas un vínculo jurídico. De esta normativa, de esta definición dada en la ley, pues prácticamente se extrae la propia doctrina, la definición del contrato. Por un lado, negocio bilateral, porque cuando hablamos de dos o más personas es un negocio de carácter bilateral, capaz, como no, de reglamentar, transmitir, modificar o entregar una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, que puede ser que dentro de esa celebración tenemos el contenido patrimonial o real entre ellas, y ahí es donde surge la figura del derecho de crédito como la eficacia personal del contrato, sino también
puede entrar dentro de los llamados derechos reales, que sería la eficacia real del contrato. Entonces el contrato pues tiene para que todo desde el punto de vista de lo que es la doctrina jurídica dos características fundamentales. Una eficacia personal, que es cuando abarca la figura de los derechos de crédito, y una eficacia real cuando entran los llamados derechos reales, típico por lo menos en en la transmisión que puede ocurrir entre vivos o mortis causas. Entre vivos a través de una operación de venta, mortis causa a través de las llamadas sucesiones, a través de la herencia. Y defecto personal, bueno, la figura del derecho de crédito, que precisamente se da a través del llamado contrato de préstamo a interés. Eso es uno de los contratos donde pues, entra precisamente la figura del derecho de crédito y por ello es fuente de obligaciones. Y tenemos la normativa que contempla los contratos desde el 1133 hasta el 1172, donde además de la definición del contrato tenemos los elementos del contrato, características del contrato, cómo se anulan los contratos y también la eficacia de los contratos. En esta lámina, pues observamos todo lo relacionado a la clasificación de los contratos en general y aparece numerosas, de acuerdo a las obligaciones, de acuerdo a los vínculos, de acuerdo a la normativa, en fin, todas estas figuras. Entramos a los elementos del contrato. Bueno, dentro de los elementos del contrato, pues la propia ley nos indica dónde están esos elementos y cuáles son esos elementos. Y la normativa del contrato nos especifica que, dado los dos artículos que están allí indicados en su diapositiva, el 1141 y el 1142, estos elementos del contrato se basan en elementos de existencia y elementos de validez. En el primero, en el 1141, en la cual establece los elementos de existencia, el contrato se encuentran establecidos en tres puntos fundamentales. En primer lugar, el consentimiento de las partes. Precisamente el contrato, por ser un negocio jurídico y como genera deberes y derechos, para que ese negocio sea válido, sea existente, por eso se llama existencia, sea existente, tiene que haber consentimiento, que es la manifestación de voluntad por el cual las partes experimentan para la realización de sus actos, de sus negocios jurídicos, en este caso el contrato. Tiene que haber una manifestación de voluntad y esa manifestación de voluntad tiene que ser consensuada entre los dos. Si no hay consentimiento, pues no puede haber contrato. Y si se produce el contrato, ese consentimiento puede estar viciado y eso entraría ya no solamente para que sea asistente, sino para que sea válido y entraría dentro de los otros requisitos que serían los vicios del consentimiento. Tiene que haber un objeto que pueda ser materia del contrato. Un contrato versa sobre algo, bien sea una venta, bien sea un arrendamiento, bien sea un préstamo, bien sea un contrato de ciudad. Tiene que versar sobre un objeto, sobre una actividad por el cual ese contrato se perfecciona y el mismo va a dar el consentimiento para que se produzca. Y tiene que haber una causa lícita. La causa lícita se refiere precisamente al objetivo, al fin por el cual las partes decidieron celebrar ese contrato. Y por ello, para que el mismo se produzca, pues tiene que, y el mismo asista, esa causa tiene que, o esa razón para que se produzca, tiene que ser basado en un precepto legal, en una norma legal. De lo contrario, pues al no haber lícito en la causa, deja de ser existente y por lo tanto, el mismo es objeto de su nulidad. Nos vamos a los elementos o requisitos de validez y esto pues ya entra
en lo que se llama, en, lo, ah, en los elementos o requisitos de validez, que es precisamente los elementos que le van a dar validez al contrato y por lo tanto ya el contrato se considera, además de válido, un contrato eficaz, un contrato que va a generar todas sus consecuencias jurídicas. Estos requisitos de validez los contemplamos en los artículos 1142, pero también dentro del 1143 y 1154 del Código Civil se complementan estos requisitos. Y aquí tenemos precisamente lo siguiente, la incapacidad legal de una de las partes. ¿Esto qué significa la incapacidad legal? Que si una de las partes no tiene los elementos de capacidad que establece el propio Código Civil, en la cual es sujeto de derechos y deberes, y por lo tanto goza tanto de capacidad de goce como de capacidad de ejercicio, y además no reúne el requisito que establece el artículo 18 del Código Civil, en la cual son capaces para ejercer actos o negocios todas las personas mayores de 18 años. Si no tiene o no está dentro de esos elementos, por lo tanto su incapacidad es ilegal, y al tener incapacidad que a su vez es ilegal, pues ello va a afectar la validez del contrato y precisamente el vicio del consentimiento. Entonces, como les decía anteriormente, ese consentimiento, ese acuerdo tiene que ser consensuado, tiene que manifestarse la voluntad para que sea existente, pero si dentro de ese consentimiento es dado en unas condiciones en las cuales es obligado, bien sea por error, bien sea por dolo, bien sea por violencia, o si ese vicio del consentimiento no se da, pero si se da, tiene estos tres elementos que le mencioné anteriormente, pues afecta naturalmente la validez del contrato y por lo tanto conlleva el mismo a que sea este inválido. Por ello es que estos elementos se completan con elementos objetivos que son los que van a comprobar que los mismos tengan capacidad y a su vez personalidad jurídica. Por supuesto, la personalidad, como se vincula con la capacidad, es aquella medida por la cual la persona tiene titular de derechos y deberes, y esa capacidad jurídica, naturalmente, su personalidad tiene que ser reconocida y esa capacidad tiene que gozar de las dos, tanto la de goce como la de ejercicio o la capacidad de obrar. Si una de esas capacidades es quebrantada, por lo menos la de goce, no se tiene la edad, o por lo menos la de obrar, la persona cae en problemas que tenga que afectar su demencia mental, pues naturalmente al afectar la capacidad se genera una incapacidad. Esto naturalmente va a repercutir en la ley, el contrato se va a hacer inválido, por supuesto también se va a hacer inexistente y ello conlleva a que el mismo tenga signos de nulidad. Y lo que se produce naturalmente es una nulidad absoluta. Entonces, es muy importante conocer estos elementos objetivos del contrato porque ellos van a complementar los elementos de existencia, los elementos de validez, que en conclusión, pues son los que le van a dar la legalidad al contrato. Porque un contrato en la cual su consentimiento no es otorgado voluntariamente, donde el objeto no está identificado, donde no hay una razón en la cual desde el punto de vista legal permite la realización del negocio jurídico, eso va a conllevar que si el consentimiento no es válido, se produce un vicio y al producirse el vicio, esto va a afectar la existencia y la validez. Si el objeto y la causa no se determinan, tenemos que tiene que tener capacidad, porque al no tener capacidad las partes, bien sea que no tengan la edad o que tengan defecto mental, eso igualmente afecta la existencia y la validez. Y si en el contrato, al afectar la existencia, al afectar la validez, si no se subsana,
el mismo reúne indiscutiblemente los elementos de la nulidad y por lo tanto el contrato se hace en la cual nunca tuvo vida ni existencia jurídica. Bueno, entonces los subjetivos igualmente pues complementan los indicados de la existencia y de la validez. El consentimiento válido, bueno, implica manifestación de voluntad deliberada de las partes contratantes. Debe ser consciente y libre, exenta de irregularidades, anormalidades o vicios que invaden el consentimiento otorgado por ella. Esas causas en las cuales invalidan o anulan el consentimiento cuando el otorgado puede ser por error, dolor o violencia. El objeto, al referirse al elemento en estudio, hace referencia que una cosa es el elemento del contrato y una obligación. Para Mazo, el elemento del contrato es la operación jurídica que se quiere realizar y esa operación jurídica está sometida a condiciones especiales distintas a las condiciones que debe reunir las prestaciones ofrecidas, que son el objeto de la obligación. Otros autores, como Messineo, explica que estudiar el objeto del contrato no sería más que estudiar que el objeto de la obligación. Pero aquí partiendo de estos autores, tanto Massot como Messineo, sí creo que quien más se acerca es el francés Maurice Massot, porque en realidad el contrato lleva como finalidad la realización de un acto. La obligación lleva más que todo la realización de una prestación, porque precisamente la obligación va a derivar es del contrato. Si por lo menos se celebró un contrato de compra-venta en la cual el objeto fue la realización de la venta de determinado bien, la obligación pues va a consistir en precisamente en llevar a cabo la realización de la venta. La obligación del acreedor, en este caso, el vendedor, entregar el inmueble. Y la obligación del comprador, en este caso el deudor, pagar el precio. Pero el entregar el inmueble y el pagar el precio es lo que deriva de la obligación, que es precisamente el objeto de la obligación, entregar el bien y pagar el precio. Pero en sí el objeto del contrato es la realización del negocio como tal. Y el negocio como tal, tanto para el uno como para el otro, es la venta. El uno vende y el otro compra. Es la operación de compra-venta. Que desde el punto de vista de la obligación, tienen que cumplir ambos precisamente los deberes del mismo. El uno entregar el bien, el otro pagar el precio. Pero por ello, pienso que Mozo está como más certero con respecto a que el objeto del contrato no es el mismo, el objeto de la obligación, y tiene razón, porque el contrato lleva consigo el negocio en sí, el negocio de lo que quieren hacer las partes. La obligación ya sería el complemento de la realización de ese negocio, que son los deberes que tienen las partes, la una prestar y la otra responder a esa prestación. Bien, entonces acá, pues precisamente damos por concluido lo que es esta primera parte de la fuente de las obligaciones, como lo es las obligaciones contractuales. Ahora vamos a entrar a lo que son las obligaciones extracontractuales, es decir, aquellas figuras que generan deberes a las partes, que generan verdaderamente prestaciones tanto al uno como al otro, pero que sus negocios no nacen de un contrato, sino nacen de otras figuras jurídicas establecidas en el Código Civil que propiamente no son el contrato, sino que son de otra naturaleza que igualmente genera obligaciones. Y estas figuras pues son las que tenemos aquí en su correspondiente lámina. En primer lugar, el hecho ilícito.
se fundamenta en el artículo 1185 y siguiente. Luego tenemos el enriquecimiento sin causa, artículo 1184 del Código Civil. Enriquecimiento sin causa, artículo 1184. El pago de lo indebido, artículo 1178. Y la gestión de negocios, artículo 1173. Bien, comencemos por la primera, el hecho ilícito, que prácticamente dentro de las obligaciones extracontractuales, pues es la obligación extracontractual más destacada o la obligación extracontractual por excelencia, porque precisamente el contrato es producto de voluntad y acuerdo entre partes. Acá nos vamos a encontrar con una fuente de obligaciones en la cual, por lo general, ese tipo de comportamiento, sobre todo que realiza en muchos casos una de las partes, sobre todo el deudor, en este caso, pues conlleva a la realización prácticamente hasta de daños. Y eso es lo que caracteriza más que todo este tipo de fuente, sobre todo en el hecho ilícito, donde sencillamente las reparaciones son en cierto grado de mayor extensión que las que se producen en el contrato. La norma fundamental del hecho ilícito, pues la tenemos en el 1185 y en ella establece lo siguiente: el que con intención o por negligencia, imprudencia o impericia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. De igualmente su reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de sus derechos los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Está incluido el abuso de derechos como fuente de obligaciones. Y dentro de las normas son la responsabilidad de las cosas por edificio, por incendio y por incendio, en la cual se indica la normativa allí indicada. La norma con respecto a lo que en sí consiste el hecho ilícito, en un primer momento pareciera tener una responsabilidad delictual. Lo que sucede es que se separa de la responsabilidad delictual porque más que todo el hecho ilícito que contempla la disposición del 1185 está relacionado es a una consecuencia de carácter pecuniario en la cual debe su reparación. Porque no solamente el hecho ilícito lo puede causar la persona directamente hacia otra, producto de elementos que no tomó en cuenta para la realización del acto, sino también se puede derivar de entes muy cercanos a quien tenía su dependencia, y por actuar en esa relación de dependencia es por lo que termina cometiendo el daño, y precisamente su dependiente la reparación de ese daño. Y eso está con las últimas figuras, como son aquellos daños producidos por los terceros dependientes de un dueño, las cosas en la cual dependen, siendo propietaria del dueño, o el caso de los menores, en la cual dependen de sus padres y por lo tanto ellos deben responder por el daño causado por los menores que están bajo su dependencia. De allí tenemos que dentro del hecho ilícito, pues prácticamente se generan unos elementos, y esos elementos pues conllevan primeramente a un incumplimiento, porque naturalmente cuando se actúa bajo estos elementos, pues genera un incumplimiento. Se produce una culpa,
producto de ese incumplimiento, el carácter ilícito de ese incumplimiento, el daño que se produce producto de la culpa por el incumplimiento y naturalmente la relación de causalidad entre el daño producto del incumplimiento y este el efecto, la relación, la causa. ¿Qué sucede? Entre el incumplimiento forzoso, que es el efecto, y el daño producto de ese incumplimiento. Por eso es que como se lo indiqué anteriormente, pues además del daño que pueda ocasionar producto del incumplimiento por el sujeto directamente hacia otro, pueden producirse por otros elementos que dependen de ese sujeto. Previo a esta explicación está el hecho ilícito, la llamada teoría de abuso del derecho, en la cual esta estudia la posibilidad de incurrir a una persona en responsabilidad civil al causar un daño a otro en el ejercicio de un derecho subjetivo. Se ha utilizado el concepto adjunto del derecho para otros fines, entre ellos justificar el levantamiento del velo corporativo. Bueno, estas son teorías que naturalmente, de acuerdo a la magnitud del daño, puede hacer que sean aplicables o no. Sin embargo, pues todo lo que implique ilicitud, abuso de la ley y que producto del abuso de la ley se cometa daño, eso va a generar por cualquier modo responsabilidad civil. Y toda la responsabilidad civil se causa un daño y ese daño pues tiene que ser reparado. En eso sí, no cabe la menor duda. Bueno, aquí tenemos, ya como le dije, en la cual la responsabilidad civil pues solamente no es el caso de la norma del 1185 que lo causa la misma persona, puede venir ocasionado por terceros, en el caso de los padres, los que son responsables por los hijos bajo su guardia y custodia, los artesanos son responsables por el de sus alumnos aprendices y todo aquel en la cual tenga el mismo patrono de una empresa o el dueño de un determinado un negocio por el daño precisamente causado por quienes tiene bajo su dependencia y hasta se puede considerar dentro de esta responsabilidad civil ocasionada por terceros los daños cometidos por los pupilos en la cual responde el tutor. Y por especial por cosas, la normativa, el 1193, en la cual toda persona es responsable del daño sufrido causado por las cosas que tiene bajo su guarda, o a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta a la víctima por el hecho de un tercero, un caso fortuito o fuerza mayor. Quien detenta por cualquier título todo o parte del inmueble o bienes muebles en los cuales se inicia un incendio, no es responsable respecto a los terceros de los daños causados, a menos que se muestre que el incendio se debió a su falta o al hecho de personas por cuya falta es responsable. Bueno, esto pues son situaciones muchas veces en la cual la carga de la prueba, cuando este tipo de responsabilidad se interpone ante ante la administración de justicia, ante el órgano jurisdiccional, pues en primer lugar la carga de la misma va a depender de la magnitud en que esas cosas pues pertenecían al dueño y sobre todo en que en verdad su manipulación fue hecha en forma de falta de pericia, porque cuando las cosas se llevan a cabo, se realizan con todas las normativas y con todos los cuidados necesarios, pues el dueño puede quedar incluso exento de la responsabilidad civil de reparar el daño, como la norma lo abarca. Sin embargo, pues esa carga de la prueba tiene que ser una carga de la prueba muy precisa, muy exclusiva, a los fines de que
estas responsabilidades puedan llevarse a cabo y no, como sucede en muchas oportunidades, evadir ese compromiso y a la hora de la verdad pues queda el daño causado, pero sin la reparación debida. Bueno, ahora pasando a otro tipo de las fuentes de las obligaciones extracontractuales, tenemos otra forma de fuente, como lo es el enriquecimiento sin causa. Y dentro de ella la llamada acción in reverso. Ajá. Antes vamos al enriquecimiento sin causa. Ella se basa en el artículo 1184 del Código Civil, que textualmente dice que aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya empobrecido. Es decir, que el prácticamente empobrecer a otra persona, tratando naturalmente de realizarle alguna actividad donde se maneje fondos, puede generar responsabilidades si ese manejo conllevó a un empobrecimiento de una de las partes. De allí que tenemos la llamada acción en reverso, que tiene por finalidad la restitución o restablecimiento del equilibrio patrimonial alterado. Por lo tanto, es una acción de equidad que no aspira a indemnizar al empobrecido de todo el empobrecimiento, sino persigue restaurar en lo posible el patrimonio entre dichas partes. De repente, lo que aquí por lo menos esta acción puede perseguir que por lo menos el que fue más afectado por la disminución de su patrimonio pueda volverlo a equiparar, a nivelar. Porque muchas veces esa nivelación, equiparación, pues va a depender mucho también de las mismas condiciones en que se llevaron a cabo ese empobrecimiento. Eh, Muchas veces explicar estas instituciones, explicar estas figuras, pues conlleva ver qué ejemplo se pudiera asemejar con ello. Bueno, generalmente una de las situaciones donde más se pueden generar estas situaciones de empobrecimiento es a través de la dilapidación, es decir, sobre todo con personas de edad avanzada. Generalmente, las personas cuando se encuentran en edades como de 80, 90 años y bueno, de repente hasta lleguen al siglo de vida, comienzan a perder bastante lo que es sus facultades de adquirir destrezas en manejo de recursos y entre ellas pues el manejo de dinero. Entonces, hasta cierto punto, eh, esa manera en la cual esas personas no tengan esa capacidad de manejar dinero y otras personas cercanas a ella se, se comprometen a manejarle su dinero para su mejoría, pudiera conllevar a que se genere una responsabilidad y hasta acciones de orden producto de enriquecerse sin causa, porque lo que estaban destinadas era a manejarle el dinero, no a aprovecharse de ese dinero. Por eso, este, existe la acción que va a reponer precisamente toda esa disminución del patrimonio producto de ejercer una fuente obligacional en la cual no tenía que hacerlo esa persona. Entonces, por ahí pues tenemos que esas son las situaciones donde más que todo se puede incurrir en este tipo de obligación, de esta fuente de la obligación, como lo es el enriquecimiento sin causa. Aquí tenemos el pago del indebido, que es el llamado pago dos veces, y por lo tanto, pues responde por ese pago que no debería realizar. Su fuente, el 1178, en la cual supone que todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Y allí lo resalto en amarillo
La repetición no se admite respecto a las obligaciones naturales que se ha pagado espontáneamente. Es que no solamente no se repite, sino que por lo general las obligaciones naturales pues no tienen acciones de carácter judicial. Es decir, si se contrajo una obligación nacional, natural, eso, el pago pues se hace en forma espontánea. Si se paga, se cumple. Y si no se paga, pues tampoco se ha dicho nada. Es decir, ya ahí pues quedaría la conciencia de las partes cuando llevan a cabo una obligación natural que sus elementos, tanto la prestación como el vínculo y el pago, y el vínculo, perdón, y los sujetos y el vínculo se puedan de verdad realizar. Pero jurídicamente, pues este tipo de obligación no está sujeta a una responsabilidad de carácter judicial, es decir, que dicten una sentencia y tenga la persona que pagar por esa obligación surgida. En el error de la prueba del error. La prueba del error se fundamenta en los siguientes casos. El pago de lo indebido es de origen romano, por lo que se sigue a la prueba del error. Dado que la ausencia de la causa es un hecho negativo, indefinido e indeterminable, solo la demostración del error podría plenamente desvirtuar la presunción de la causa establecida en el Código Civil. Si una persona paga sabiendas que no debía, no merece la protección del ordenamiento jurídico y por lo tanto para quien efectúe el pago pueda disponer de una acción de repetición, se requiere que hubiera pagado por error. Es decir, de repente se equivocó de persona o se equivocó de cuenta o se equivocó de número y por eso hizo un pago que no tenía que hacer. Bien, la gestión de negocios. La gestión de negocios ajenos es el hecho de la cual una persona, el gestor o gestor de negocio, negociación gestor, que sin saber que había sido encargado para ello, se ocupa de asuntos de otra persona. El gestionado, el dueño del negocio, el artículo 1173 del Código Civil. Acá, en este artículo. Entonces, prácticamente, pues en la ley indica lo mismo que estoy indicando allí en la lámina. ¿Qué significa esta disposición? Pues sencillamente que la gestión de negocios genera fuente de obligaciones, pero cuando ella es realizada prácticamente sin haber sido autorizado para realizar esos negocios. Ahí genera obligación. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente la gestión de negocios, pues, es una actividad lícita. Sí, es lícita porque por medio incluso de un poder se le puede dar una persona a otra para que realice todo su negocio. Allí, precisamente, la persona está trabajando o está realizando su actividad desde el punto de vista lícito, haciéndole rendir el dinero, realizando múltiples actividades de carácter pecuniario, es decir, hasta mejorando su patrimonio, en la cual es lícito. Pero para que se produzca lo del artículo 1173, que es lo que estamos acá eh, comentando, que indica la norma, es que ella se va a convertir en fuente de obligación y va a generar responsabilidad si esa gestión se encargó sin estar autorizada. Porque muchas veces, sobre todo, y vuelvo de nuevo al caso de las personas mayores, sobre todo aquellas que durante su vida hicieron una cantidad de negocios, pero ya producto de su edad, producto de su capacidad mental, capacidad corporal, pues no tienen ya esa misma habilidad. Entonces, ellas pudiera ser que sin darse cuenta, sin autorizar,
alguien empiece a hacerle negocios, el error es que incurran en responsabilidades y allí es donde precisamente se va a generar la obligación y por lo tanto la responsabilidad. Porque si es autorizado, pues está haciendo una actividad lícita. Es un gestor, un administrador, como lo dice la ley. Pero en caso de que llegue a realizar negocios que no fue encargado, que no fue autorizado y realiza esa gestión de negocios, pues en ese caso, y como lo contempla la norma, va a producir responsabilidades y por lo tanto va a generar obligaciones. Bueno, creo que este tiempo estuvo preciso. Eh, no veo que alguien haya participado. De todas maneras, pues ya para la próxima semana, pues estará el material, el tema más la evaluación que va a tener esta unidad y así pues se les complementará más la bibliografía mencionada para que ustedes pues amplíen cada uno de estos puntos. Bien, muchas gracias por su atención y nos veremos en el tercer y último encuentro en la oportunidad que sea eh, indicado. Buenas tardes.